Repasando conceptos con el Dr. Belso. El día de hoy repasaremos los conceptos de la crisis febril, epilepsia y aura. El libro que se utilizó para el día de hoy es Pediatría de Nelson, 29ª edición. Así que, comencemos. Tenemos que entender algunos conceptos previos. Tenemos acá el concepto de aura, que son características previas al momento de tener una crisis comercial. Entonces, todas las características, todos los síntomas o todo lo que el paciente refiera que ha tenido antes de la crisis comercial es lo que llamaremos como aura. El aura, por lo común en los niños, hay que tener en cuenta que los niños, al no saber cómo interpretarlo, lo denominan como un pequeño malestar o también pueden denominarlo como un dolor epigástrico o una sensación de temor inclusive. Y luego tenemos el concepto de crisis comercial. La crisis comercial, lo más importante, es una aparición transitoria de signos y síntomas secundarios o causados por una actividad neural anómala excesiva o sincrónica en el cerebro. Entonces, cualquier actividad neural anómala excesiva en el cerebro te va a llegar a causar signos y síntomas, y eso es lo que denominamos como la crisis comercial. Luego tenemos el siguiente concepto, la epilepsia. La epilepsia es cuando hay 2 o más crisis en un periodo de 24 horas. Entonces, esto nos da a entender que si tenemos las crisis comerciales, que son signos y síntomas por una actividad neural anómala excesiva, entonces te va a dar 2 veces actividad anormales excesivas neuronales, y a eso se le va a llamar la epilepsia. Esta epilepsia también puede estar clasificada con una clasificación llamada la clasificación de Lice, que lo va a resumir en focal generalizada de comienzo desconocido y no clasificable. Luego tenemos 2 términos más para entender esto de las epilepsias. Una que es el trastorno epiléptico, que se utiliza cuando no sabemos cuál crisis tendrá en realidad la persona. Cuando no sabemos qué crisis tendrá la persona o qué tipo de epilepsia va a tener la persona, entonces utilizamos el término de trastorno epiléptico, que va a hacer referencia a si tiene epilepsia, si tiene crisis febril, si tiene una crisis individual o si tiene una crisis sintomática secundaria a una causa metabólica, una infecciosa o una hipocalcemia o una meningitis. Entonces, cuando no sabemos cuál será la causa de esta epilepsia o de esta crisis comercial, entonces utilizamos el término trastorno epiléptico. Luego tenemos el término denominado el síndrome epiléptico. El síndrome epiléptico, vamos a utilizar este término cuando tenga la persona uno o más tipos de crisis epilépticas, pero específicas. Entonces, ¿qué ya vamos a conocer? Que vamos a saber en qué edad se dan estas cosas, en qué edad se ha iniciado y qué pronóstico va a tener. Entonces, síndrome epiléptico para casos que ya conocemos y hemos diagnosticado nosotros. Vamos a ver cuándo ha iniciado y qué posibles pronósticos podría tener. Entonces, cuando ya está diagnosticado, síndrome epiléptico. Cuando no está diagnosticado, trastorno epiléptico. Luego también tenemos que saber un poco, ¿no?, de la clasificación general de las crisis, que generalmente se clasifican en crisis motoras focales y crisis motoras generalizadas. Acá vamos a tener las tónicas, las atónicas, las clónicas y las mioclónicas. Tónicas va a ser rigidez de los músculos más que todo, que van a durar 2 segundos a varios minutos. Entonces, una contracción así fuerte, un aumento del tono del músculo, una rigidez del músculo, que va a durar 2 a más minutos. Esa es la crisis tónica. La crisis atónica va a ser un poco lo contrario. Va a ser la flacidez de estos músculos o una ausencia del movimiento. Entonces, una flacidez, una atonía de este músculo, algo que impida moverlo así, que no esté en movimiento, va a ser una crisis atónica. Y la clónica
va a ser una sucesión de ambas, de una conjunción de ambas, la tónica y la tónica, que va a ser una contracción y una relajación del músculo. Pero esto va a ser rápido y va a estar un poco prolongada. Entonces, contracción, relajación, así. Y por eso es que a veces los pacientes llegan a tener ese aspecto de temblores, ¿no? Ya que sus músculos se están contrayendo y relajando al mismo tiempo y de forma rápida y un poco prolongada. Y por último tenemos la mioclonía. La mioclonía que solamente va a ser contracciones en forma de sacudidas, pero muy repetitivas y menor a 50 milisegundos. Entonces, las mioclonías va a ser solamente contracciones, pero múltiples, muchas contracciones va a tener el paciente. Entonces, no se va a dar cuenta si está relajándose y entonces solamente se va a dar cuenta que cada rato está contrayéndose los músculos. Esto generalmente se ve como si estuvieran bien contraídos y temblorosos. Luego tenemos que repasar para saber un poco de la crisis febril, sus conceptos. La crisis febril son temperaturas de 38 grados centígrados o más. Les da a los pacientes de 6 a 60 meses de edad con un pico de 12 a 18 meses. Pero, ojito con esto, no tienen que tener, causa infecciosa, causa de desequilibrio metabólico, ni que tenga que tener antecedentes de crisis febril. Si ya tiene antecedentes de crisis febril, obviamente entonces una crisis febril compleja, como vamos a ver a continuación. Entonces, recuerden, para denominar crisis febril no tiene que tener causa de infección, no tiene que tener causas de desequilibrio metabólico, ni antecedentes de crisis febril. Y entonces tenemos dos términos y un tercero más. Entonces acá tenemos los tres términos que son de crisis febril. La crisis febril, más que todo, simple. La crisis febril simple es un episodio de epilepsia tónico-clónica. Entonces va a tener tanto tono como clónico. Entonces ambos se va a asociar. Va a estar asociado siempre con fiebre, como ya hemos dicho en el concepto de estos 38 grados o más. Y esto es muy característico. La duración va a ser de 15 minutos y no va a haber recidivas o no se va a repetir en 24 horas. No se repite en 24 horas, es una crisis febril simple. Si tiene duración de 15 minutos, menor a 15 minutos, va a ser una crisis febril simple. Y la compleja. La compleja va a ser lo mismo, va a ser un episodio primario de una epilepsia tónico-crónica, asociada a fiebre, pero su duración va a ser mayor a 15 minutos, muy característico. Y puede que se repita en 24 horas. Entonces, si se repite en 24 horas esta crisis febril o tiene una duración de 15 minutos o más, entonces una crisis febril compleja. Y por último tenemos el estado epiléptico febril. Esto es en pacientes que no se les va la fiebre por nada del mundo y empieza a durar su crisis febril 30 minutos o más inclusive. Entonces tenemos la simple, que dura 15 minutos, no va a repetirse en 24 horas. La crisis compleja, que dura más de 15 minutos y se puede repetir en 24 horas. O el estado epiléptico febril, que dura más de 30 minutos. Pero hay algo que llamamos nosotros el caso especial. El caso especial es una epilepsia febril relacionada con la infección, que no vendría a ser una crisis febril. Por eso se le llama la epilepsia febril refractaria. Entonces, esta epilepsia febril refractaria es causada para las crisis febriles que son relacionadas con una infección. Y a veces les suelen abreviar con este término, ¿no? El FIRES. Esto se da más frecuentemente en niños mayores de 5 años, ya que estos agarran más infecciones. Y generalmente estos pacientes presentan lo que llamamos la encefalitis y generalmente no logramos detectar el agente infeccioso. Entonces no logramos identificarlo. Esos conceptos muy en cuenta para aprender lo que es la crisis febril. Eso es todo por esta ocasión.
Así toda la información, memorícenlo, apréndanlo y recuerden. Les ha hablado el Dr. Belsu y les deseo que tengan un buen día.